todos, yo soy la doctora Fabiola Vizcarra, soy hematóloga de Clínica Vida en la parte hospitalaria y de consulta externa. El tema que vamos a revisar hoy son las leucemias agudas y vamos a comenzar recordando y haciendo una pequeña introducción. Entonces, que para entender la leucemia tenemos que tener entendido unos términos clave como son la médula ósea, que es la parte central de todos los huesos, tanto planos como huesos largos de nuestro organismo, ¿sí? Cráneo, médula ósea, médula espinal, columna, tenemos huesos largos de extremidades superiores e inferiores y sobre todo el sitio donde más médula ósea producimos, que es en la pelvis. Las células sanguíneas que se producen en la médula ósea son de tres tipos, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y la serie plaquetaria. Y el plasma, que es la parte líquida de la sangre, que es el que transporta las células desde la médula ósea por unos pequeños vasos, ¿sí? Por el estroma y el endotelio vascular, pasan las células hacia el torrente circulatorio y son transportadas por el plasma. La pregunta, ¿qué es la leucemia? La leucemia es una enfermedad de la sangre por la cual la médula ósea produce glóbulos blancos anormales, denominadas células blásticas leucémicas o células de leucemia. Estas células se dividen reproduciéndose rápidamente a sí mismas, lo que genera una proliferación neoplásica de células alteradas que no mueren cuando envejecen, o sea, pierden su capacidad de apoptosis. Cuando estas células envejecen, normalmente la célula normal pues muere a nivel del vaso. En este caso, aunque envejezcan estas células leucémicas o se dañen, no mueren, por lo que se van acumulando a nivel de la médula ósea y van desplazando a las células normales. Así la hematopoiesis normal, que es la producción celular normal de la médula ósea, se transforma, se desaparece y es totalmente invadida, digamos, la médula por células cancerosas, causando lo que es una falla medular. El estroma deja de producir las tres series celulares y se manifiesta en un hemograma con pancitopenia. Entonces puede haber trombocitopenia, anemia y leucocitosis o leucopenia. El 70% de las leucemias se diagnostican como una leucocitosis y el 30% como una leucopenia. ¿Cuáles son las causas de las leucemias agudas? En la mayor parte de los casos de leucemia no se puede establecer una causa identificable. Sin embargo, está demostrado que no es un padecimiento hereditario o contagioso. Existen, sin embargo, una serie de factores de riesgo, como son la historia previa de radioterapia, de quimioterapia. Tenemos una vigilancia después de que nuestros pacientes la reciben hasta de 7 a 15 años, porque se dice que las segundas neoplasias post-radio y quimio, como la mayoría de estas segundas neoplasias son leucemias o linfomas, aparecen hasta 15 años después de haber recibido manejos. Otra causa es padecer un trastorno genético, como lo que es la enfermedad de Li-Fraumeni o ausencia del P53, que es una ausencia de gen que nos hace más vulnerables a desarrollar cánceres, ¿sí? En familia. Exposición a agentes tóxicos, sobre todo los mineros que se están exponiendo diario al plomo, al cobre, al mercurio, la exposición al asbesto, a las aleaciones de metales como son los dentistas o auxiliares de odontología, los radioterapeutas, ¿sí? Que se están exponiendo a los rayos en su trabajo diariamente. Tener una historia familiar. En casos minoritarios, tener antecedentes familiares de leucemia puede ser un factor de riesgo. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la leucemia aguda? ¿Sí? Estos varían según el subtipo de leucemia aguda.
En general, tanto la mieloide aguda como la linfoblástica aguda incluyen cansancio o falta de energía, dificultad para respirar al hacer actividad física, palidez, fiebre leve o sudoraciones nocturnas, cortes que demoran para cicatrizar o con sangrado importante, equimosis, que son moretones sin un motivo claro, puntos rojos bajo la piel del tamaño de la cabeza de un alfiler, lo que llamamos púrpura, dolores en huesos o articulaciones, conteos bajos o altos de glóbulos blancos, especialmente de monocitos o neutrófilos, conteos bajos de plaquetas y anemia. ¿Cómo se desarrolla la leucemia? Se sabe que una vez que las células de la médula sufren un cambio leucémico, las células pueden multiplicarse y sobrevivir mejor que las células normales. Con el tiempo, las células leucémicas superan en cantidad o inhiben el desarrollo de las células normales a nivel de la médula ósea. La tasa de progresión de la leucemia y la manera en que las células reemplazan a las células normales de la sangre y la médula son diferentes con cada tipo de leucemia. Ahora sí partimos en dos el tema, ¿sí? Empezamos primero, hablando de los dos subtipos grandes de leucemias agudas, que son las mieloides y las linfoides. Empezamos con la leucemia mieloide aguda. Aquí vemos cómo se hace el diagnóstico tomando un aspirado de médula ósea con esta sangre que vemos aquí que lleva todo tipo de células de la médula ósea. Hacemos la clasificación inmunológica de leucemia, o también llamada citometría de flujo de médula ósea. Hacemos también el cariotipo o estudio genético en médula ósea, ¿sí? En esta citometría de flujo o clasificación inmunológica de leucemia vamos a buscar los marcadores de leucemia mieloide aguda, que son el marcador de superficie CD13, CD33 y CD117, ¿sí? Para la leucemia M0, M1, M2. La CD11 o CD64 para la leucemia monocítica o monoblástica, que ahorita vamos a ver todos estos subtipos. Las tinciones de glicoforina para clasificar la eritroleucemia o LMAM6. Los antígenos plaquetarios para el subtipo M7 o megacarioblástico, y la mieloperoxidasa en todos los subtipos. Aquí vamos a recordar los subtipos de leucemia mieloide aguda según la FAB, ¿sí? O por morfología. Tenemos el subtipo M0, que es la leucemia mieloide aguda sin maduración, constituye el 2 a 4% de todas. Tenemos la M1 o leucemia mieloide aguda con escasa maduración, que constituye el 10 al 12%. Tenemos el subtipo M2, que es el más frecuente, es una leucemia mieloide aguda con maduración y constituye el 20% del total. La leucemia M3, que es la leucemia promielocítica, que se subdivide en hipergranular o hipogranular, constituye el 10% de todas. La M4 es la leucemia mielomonocítica, constituye el 10%. Esta tiene tanto blastos de tipo monocitoide como blastos del tipo M2. Luego sigue la subclasificación M5, que es la leucemia mieloide aguda constituida por monoblastos, ¿sí? Que son los precursores del monocito. Constituye el 23%, que también es una de las más frecuentes. La M6 y la M7 son de las menos frecuentes. La M6 es la eritroleucemia y la M7 es la leucemia megacariocítica, constituida por precursores del megacardioblasto, que es de donde provienen las plaquetas. Aquí vemos distintas fotos en las cuales estamos viendo la morfología de las leucemias mieloide agudas, sus 7 subtipos. Vemos al inicio, arriba a la izquierda, vemos una leucemia M0, a la derecha está una leucemia M1, abajo tenemos una leucemia M2,
al lado derecho tenemos una M4. Vemos más abajo las leucemias, también otra M4 y M5, y en la parte más inferior, al lado izquierdo, vemos una eritroleucemia y al lado derecho una leucemia megacariocítica. Vemos cómo la morfología es diferente en cada una de ellas. Vemos aquí al lado derecho una foto de una leucemia mieloide aguda M2. Vemos como su relación núcleo-citoplasma es de 7:3. Tenemos 70% de núcleo y un 30% de citoplasma basófilo abundante, en el cual observamos una característica patognomónica de la mieloide, que son los cuerpos de Auer. ¿Sí? Los Auer rods. Tenemos entonces también los nucleolos prominentes. Al lado izquierdo, observándolo en un dibujo, podemos ver mucho más fácil el núcleo, el citoplasma, los núcleos prominentes y los cuerpos de Auer, que esta es la célula o el blasto característico de leucemia mieloide aguda. La clasificación de la OMS para las leucemias mieloides agudas ya utiliza la presencia de mutaciones, o sea, ya entra en juego lo que es el estudio molecular para poder clasificar las leucemias. Entonces vemos aquí una gran cantidad, como lo es la leucemia mieloide aguda con la translocación 821, con inversión del cromosoma 16, la leucemia promielocítica, que tiene el PML rara, que es la translocación 1517. Tenemos LMA con translocación 911, con translocación 69, con inversión del cromosoma 3. ¿Sí? La megacarioblástica con translocación 122. La LMA con la cromosoma Filadelfia, que es el BCR-ABL, translocación 922, que es de muy mal pronóstico, pero constituye solamente el 3% en las leucemias mieloides agudas. Tenemos unas mutaciones más nuevas, que es el CEIPA y la nucleofosmina. Sin embargo, estas dos son de pronóstico bajo o intermedio. Las nuevas mutaciones del mal pronóstico es la FLT3, ¿sí? FLT3 y P53, y las dos más nuevas es IDH1 y IDH2. O sea, ya cuando nosotros, además de buscar el cromosoma Filadelfia, que es el de mal pronóstico desde hace años, ahora en nuestros estudios moleculares que se llaman NGC o Next Generation Secuenciación, estamos buscando 11 mutaciones. Y de esas mutaciones, les digo, las 4 de mal pronóstico: FLT3, P53, DH1 y DH2. Bueno, aquí vemos recordando que la clínica de leucemia mieloide aguda es diferente a la de linfoblástica aguda, ¿sí? En la linfoblástica aguda solo vamos a ver esplenomegalia y ganglios, a diferencia de la mieloide aguda, que infiltra mucho más los tejidos. Vemos aquí cómo las encías pueden estar totalmente infiltradas, el paladar, puede haber sangrado con el cepillado de dientes por esa misma infiltración. Podemos tener infiltración de la piel, podemos tener tumores sólidos que se llaman sarcomas mieloides, lo que antes se llamaban cloromas, como esta niña que presenta un cloroma en el ojo del lado derecho, arriba también otro cloroma del ojo. Tenemos cloromas de la columna, del sistema nervioso central, ¿sí? De músculos, a diferencia de la linfoide, que solamente se va al hígado, al vaso y a los ganglios. Aquí recordando entonces en las guías NCCN, para hacer como un resumen del pronóstico. El pronóstico de la leucemia mieloide aguda se divide en favorable, intermedio o adverso.
o pobre pronóstico. Entonces es favorable cuando tenemos la translocación 821, inversión del 16, NMP1 mutado y el CEPA, ¿sí? En las intermedias tenemos NPM1 y cuando está sumado con FLT3 y la translocación 911, ¿sí? En las de pobre pronóstico, entonces tenemos la translocación 6-9, la translocación del cromosoma 11, la mutación 922, que es el cromosoma Filadelfia, y recordando entonces otra vez FLT3 de más del 30% de las células, el TP53, IDH1 y IDH2. Cuando encontramos el FLT3, tenemos un 30%, en el 30% de las leucemias mieloides agudas lo encontramos, y se relaciona con un 65% de recaídas en los próximos 3 años, o sea, de mal pronóstico. Para la clasificación de riesgo, entonces estamos utilizando la citogenética o hallazgos en el cariotipo, los estudios genéticos de tipo molecular, la respuesta de la médula ósea a la primer quimioterapia, que se llama quimioterapia de inducción. Si es de menos del 5% de blastos, pues la mayoría de las veces tenemos blastos de más del 50%, y cuando después de la inducción a remisión en el día más 30 o más 33 hacemos el aspirado de médula de control y encontramos más del 5% de blastos, es mal pronóstico. Si encontramos menos del 5% de blastos con la primer quimio de inducción, es de un pronóstico bueno. El estatus si el paciente es fit o no fit también interfiere. Las comorbilidades que presenta el paciente, si es un paciente hipertenso, diabético, con EPOC o que ha tenido infartos previos, pues ya vamos pensando en un mal pronóstico. Los conteos celulares al diagnóstico, si tenemos más de 100.000 leucocitos por milímetro cúbico, también habla de mal pronóstico. Si es una leucemia secundaria a quimio radio o secundaria síndrome mieloesplásico, es de mal pronóstico. Y por último, la enfermedad mínima residual significa que cuando el paciente ya termina todos los ciclos de quimioterapia y volvemos a hacer 3 estudios para ver si quedó enfermedad. Hacemos un aspirado con clasificación inmunológica de leucemia, o sea, un conteo de blastos medular, tiene que estar en 0. Si hacemos cariotipo, debe haber desaparecido la mutación genética. Y si hacemos estudios moleculares, debe haber desaparecido la mutación molecular de mal pronóstico. Y eso, si desaparecieron los 3, estamos hablando de enfermedad mínima residual negativa. Si está presente en alguno de estos 3, pues la enfermedad mínima residual es positiva y eso es de muy mal pronóstico, porque no hubo una respuesta profunda. Entonces no se espera que sea una respuesta prolongada, sino una recaída a corto o mediano plazo. En este esquema vemos los principios de la quimioterapia en leucemia mieloide aguda. Vemos que el objetivo de la inducción a remisión es llevar la presencia de blastos en médula ósea, ojalá al 0%, ¿sí? Mínimo en la primera y la segunda tiene que quedar por abajo del 1% para decir que hubo resultados. Si obtuvimos por abajo del 1%, podemos pasar a la etapa que se llama consolidación, que consiste en 4, las primeras, que son 2, inducción a remisión, consiste en 7 días de citarabina en infusión de 24 horas y 3 días de hidarubicina en infusión de 1 hora. Como les digo, si en la primera obtenemos menos del 1%, podemos pasar a la consolidación. Si no obtenemos menos del 1%, algunos autores dicen 5%. Tendríamos que administrar una segunda inducción a remisión 7 más 3, igual, con 7 días de citarabina y 3 días de hidarubicina. Una vez que obtenemos el menos del 1% de blastos, entonces pasamos a las 4 ciclos de consolidación, que se hacen con dosis altas de citarabina, mensualmente por 4 meses. Si sacamos cuenta, son 6 meses de tratamiento. Si el paciente alcanza remisión, pues pasamos solamente a la vigilancia.
¿Cuáles son las indicaciones para trasplante de médula ósea? Bueno, pero también recordar que si el paciente tuvo FLT3 positivo, tenemos que adicionar un medicamento, además de la quimioterapia venosa, un medicamento oral que se llama midostaurin para hacer desaparecer esta mutación FLT3 y mejorar el pronóstico. Bueno, entonces aquí sí vamos a recordar qué pacientes de estos pasarían a trasplante de médula ósea. Bueno, los que tuvieron desde el inicio la mutación FLT3 o la mutación 922 o translocación 922, cromosoma de Filadelfia, se empiezan desde el principio a coordinar con los trasplantólogos para consolidarlos. Si el paciente no tuvo remisión completa con la primera línea de manejo y se tuvo que utilizar una segunda línea de manejo, ese paciente se deberá consolidar con trasplante de médula ósea. Siempre en leucemia será alogénico, siempre va a ser con un hermano o con uno de los padres o con uno de los hijos, ¿sí? No podrá ser autólogo de la propia médula del paciente. En leucemia aguda no se utiliza el autólogo, siempre tiene que ser alogénico con un familiar. Si el paciente tuvo enfermedad mínima residual positiva, este paciente deberá consolidarse con trasplante de médula ósea. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo subtipo de leucemia aguda, que es la leucemia linfoblástica aguda. ¿Cuál es el estudio, los estudios al ingreso? Tenemos el hemograma para ver los conteos de plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Tenemos el mielograma que se obtiene con este mismo estudio, que es la toma de la médula ósea. Entonces tenemos el mielograma, la clasificación inmunológica de leucemia o citometría de flujo de médula ósea para el conteo de blastos. Tenemos el cariotipo en médula ósea para hacer el estudio citogenético. Tenemos los estudios moleculares, que para leucemia linfoblástica aguda va a ser la búsqueda del cromosoma Filadelfia translocación 922 y del cromosoma, la translocación 411, que son los de más mal pronóstico, ¿sí? Tenemos aquí sí está obligatorio el estudio del líquido cefalorraquídeo, diferente a LMA. En LLA es obligatorio el estudio del líquido cefalorraquídeo. Se hace citometría de flujo de líquido, citoquímico y citológico. ¿Por qué? Porque hasta un 20% de los pacientes debutan infiltrando el sistema nervioso central. No solamente líquido cefalorraquídeo, sino pudiera haber, si hay parálisis de algún par craneal, entonces tenemos que hacer resonancia magnética del sistema nervioso para ver si están infiltradas las leptomeninges, si hay lesión tumoral o si está infiltrado los pares craneales, ¿sí? Además, la toma de muestra del líquido cefalorraquídeo con citometría de flujo para ver si hay blastos en ese líquido. RX de tórax, ecografía abdominal, perfil bioquímico, sobre todo LDH, ácido úrico, eritrosedimentación, calcio, todo lo que son los marcadores tumorales. ¿Para qué la RX de tórax? Para descartar tumor mediastinal. En LLA hay que descartar esto que debute con tumor mediastinal, tumor testicular, porque aquí faltó la ecografía testicular, que también va, o ecoabdominal para ver si está debutando con esplenomegalia o con hepatomegalia. La toma de la médula ósea, aquí está la foto tomando pues la aspiración de médula ósea, y después de esto se toma una biopsia de hueso. Tenemos tres subtipos en las leucemias linfoblásticas agudas. Recuerden que en LMA son 7 subtipos y en LLA son 3 subtipos. Según la morfología, la clasificación de la FAB la divide en L1, L2 y L3. Tenemos en esta primera foto la LLA L1, en la cual vamos a ver que todos los blastos linfoides son del mismo tamaño y de la misma forma. Esta es la L1, predomina en los niños
y es de muy buen pronóstico. En los adultos solamente el 20% es LLA L1. En esta segunda fotografía vemos la clasificación de FAB LLA L2, en la cual estamos viendo blastos de dos tamaños, ¿sí? Blastos pequeños que miden 7 micras y blastos grandes que pueden medir entre 10 y 14 micras. Entonces esta es la que predomina en el adulto, la LLA L2, ¿sí? Y por último, en las fotografías vamos a ver la FAB LLA L3. Fíjense que estas son blastos grandes, solamente son grandes. Aquí no vamos a ver pequeños. Estos blastos, además de medir entre 10 y 14 micras, en su citoplasma basófilo agranular, o sea, tiene múltiples vacuolas, ¿sí? Las vacuolas están tanto en el citoplasma como en el núcleo. También toman el nombre de burquitoide, es la menos frecuente de las tres y es de muy mal pronóstico. Todas las burquitoides van para trasplante de médula ósea, para consolidación. Aquí pues la tinción de peroxidasa, que siempre va a ser negativa, porque esta tinción de peroxidasa es positiva en LMA. Entonces estamos viendo aquí que todos los blastos no la captan, es la tinción verde que queda por fuera, queda en el estroma toda la tinción verde, pero no es captada por el blasto linfóide. El diagnóstico, bueno, tenemos el diagnóstico principal, se hace por citometría de flujo. Tenemos el aparato que divide las células por medidas y por peso, cuánto miden y cuánto pesan, y luego el aparato, el citómetro de flujo, nos pone una gráfica en donde se ven dispersas cada una de las células según su peso. Entonces permite seleccionar y estudiar las subpoblaciones celulares por clones. Detecta antígenos de superficie y citoplasma celular a través de la unión anticuerpos monoclonales específicos marcados. Entonces, cuando estamos hablando de una citometría de flujo en leucemia aguda, este subdivide la leucemia en subtipo B, que es el 85% de las LLA, y en subtipo T, que es solamente el 15% de la LLA. En el subtipo B, la citometría de flujo nos va a marcar CD19, CD20, CD21 y CD22 positivo. En cambio, en el subtipo T nos va a marcar CD3, CD4, CD5, CD6 y CD7. Entonces, si uno quiere recordar la mnemotecnia, los blastos T utiliza números pequeños, CD3, 4 y 5. En cambio, los subtipos LLA-B nos habla de números grandes, 19, 20, 21 y 22. ¿Sí? Otro tipo para diagnosticar es la citogenética. La citogenética es el cariotipo de médula ósea. Entonces en él vamos a buscar hiperdiploidías o hipodiploidías. Normalmente tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Entonces 23 pares de cromosomas es igual a 46 cromosomas. 23, 23 y 46. Eso es lo normal. Cuando nosotros tenemos más de 46 cromosomas, eso se llama hiperdiploidía, ¿sí? Pero eso es de buen pronóstico. Cuando tenemos por abajo de 46 cromosomas, nos está faltando cromosomas, ¿sí? Eso se llama hipodiploidía y es de muy mal pronóstico, ¿sí? Podemos tener cariotipos complejos que son de mal pronóstico también, los cuales combinan, digamos, nuestro paciente, ya tenemos una médula en donde tenemos más del 50% de blastos, linfoblastos B, que es la más frecuente. Bueno, linfoblastos B, entonces tenemos una LLA L2. Y nuestro cariotipo complejo nos está diciendo que este paciente tiene
hiperdiploidía, más hipodiploidía, más translocación 411. Bueno, ahí tenemos tres diferentes, tenemos una translocación y tenemos una hiper y una hipodiploidía. Entonces es un cariotipo complejo que nos va a dar muy mal pronóstico. ¿Cuál es la mutación más importante que buscamos en un cariotipo de LLA? El cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922. Así aparezca él solito, ya eso nos da muy mal pronóstico. Hasta en jovencitos, digamos Hacha, que son los menores de 40 años, aparece hasta en el 20% de los pacientes, ¿sí? Conforme va los pacientes ganando edad, por ejemplo, en los mayores de 65 años aumenta el número de pacientes con cromosoma Filadelfia, ¿sí? Hasta un 30% de los mayores de 65 años en LLA puede tener cromosoma Filadelfia, que es de muy mal pronóstico. Y también esto tiene que ver que por qué los ancianos responden tan mal, ¿sí? La LLA es de tan mal pronóstico en ancianos, porque el 30% va a tener cromosoma Filadelfia, ¿sí? Y además las comorbilidades de estos pacientes. Bueno, entonces aquí repetimos, vean las citogenéticas, translocaciones que aparecen en LLA, la translocación 119, la 922, la 411, la 814. De estas cuatro, las más mal pronóstico es 922 y 411. Siempre las vamos a buscar. Bueno, aquí especialmente ponemos la foto de la translocación 922 o cromosoma Filadelfia. Aquí vemos cómo el cromosoma 22 pierde una parte y esta parte se suma al cromosoma 9. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, esta translocación 922 o BCR-ABL positivo produce una proteína que normalmente las personas sanas no la tienen, ¿sí? En cambio, la proteína se llama P210 y esta es capaz de inducir la producción de tumores. En este caso, la P210 es la proteína que produce la leucemia mieloide aguda. Produce la leucemia linfoblástica aguda, la mieloide aguda o la leucemia mieloide crónica. Repetimos, en la mieloide aguda solo es el 3%, en la linfoblástica aguda el 20% y si es mayor de 65 hasta un 30%. Y recordando las leucemias crónicas, que serán un tema por aparte, la leucemia mieloide crónica tiene Filadelfia en el 100% de los pacientes. Entonces, tenemos que buscar también los estudios moleculares de leucemia linfoblástica aguda. Los estudios moleculares también, que son el FISH y el PCR, pues también nos van a mostrar la translocación 922 o nos pueden mostrar también la mutación P53, que es de muy mal pronóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar en este recién diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda? Compromiso sistémico, ¿verdad? Vamos a descartar infiltración del sistema nervioso central, buscando parálisis de pares craneales, sobre todo los oculares, ¿sí? El par 3, el par 6, el facial, el olfatorio, el oftálmico. Vamos a ver cómo está la deglución del paciente, ¿verdad? Buscando parálisis del tirogloso, del maxilar, del trigémino, ¿sí? Del facial. Todo lo que son los pares craneales vamos a buscar en el paciente si hay alguna alteración clínica que nos hable de infiltración de estos pares. En este caso haríamos resonancia magnética del sistema nervioso central y haríamos
punción lumbar con una citometría de flujo del líquido cefalorraquídeo. Tenemos que buscar que el paciente esté debutando con síndromes oncológicos, ¿sí? Como síndrome de lisis tumoral, que nos puede hacer aumento de la creatinina con falla renal, aumento de la deshidrogenasa láctica, aumento de calcio, del ácido úrico, ¿sí? Tenemos que buscar neutropenia febril, porque el paciente está neutropénico. Tenemos que ver que no tenga fiebre y que no tenga hemocultivos positivos con sepsis. Síndrome de vena cava superior por obstrucción de la vena cava superior o obstrucción de la vía respiratoria alta, obstrucción de las vías aéreas, ¿sí? Estratificar la LLA según el riesgo, iniciar tratamiento lo antes posible. Prevención de lisis tumoral con hiperhidratación y alcalinización con bicarbonato, utilización de alopurinol o febuxostat, que son úricos úricos, compresión de la vía aérea o síndrome de vena cava superior por masa mediastinal, utilizar en estos casos prednisona o radioterapia. En todos los casos de síndrome de vena cava superior, poner un stent idealmente antes de iniciar la radioterapia o la quimioterapia. Estratificación según el riesgo. Tenemos riesgo bajo en pacientes entre 1 y 6 años. El paciente que tiene leucocitos por abajo de 20.000 al diagnóstico, que no tenga compromiso del sistema nervioso ni de testículos, que sea una leucemia no T, o sea la tipo B, que es de buen pronóstico. Buena respuesta a prednisona, en donde los blastos disminuyen rápidamente al empezar la prednisona y son menores de 1000 al 8º día de tratamiento. Que los blastos sean menores al 5% en la médula ósea de control que se hace en el día 33 y que no tenga la mutación 922 o la translocación 411. Pronóstico medio, edad menor a 1 año o mayor de 6 años, leucocitos mayores o iguales a 20.000, compromiso inicial del sistema nervioso o de testículo, buena respuesta prednisona, blastos menores al 5% en el día 33 y que no tengan las translocaciones de alto riesgo. Y la LLA de alto riesgo es la que es mala respondedora a prednisona, que no obtuvo remisión en el día más 33 posquimioterapia y que tiene las mutaciones de alto riesgo 922 o 411, ¿sí? ¿En qué consiste el tratamiento de la quimioterapia en LLA? Bueno, la inducción a remisión tiene como objetivo lograr la remisión completa y esta utiliza corticoides, vincristina, antraciclinas y L-asparginasa. Se intenta que en el día más 33 haya 0% de blastos para que esta, o por lo menos menos del 1%, para que esta haya sido exitosa, ¿sí? Después de que logramos la remisión completa al utilizar la inducción, estamos luego haciendo intensificación temprana. La intensificación temprana es también con quimioterapia de altísimo riesgo y se hace después de la inducción. Y luego viene la consolidación. ¿Cuál es el objetivo de la consolidación? Hacer una reducción de masa tumoral, pero mucho más profunda, ¿sí? A nivel de sistema nervioso, de testículo y médula ósea. El objetivo de esta consolidación es evitar las recaídas a corto plazo o a largo plazo, ¿sí? Bueno, en LLA siempre las quimioterapias, los esquemas de quimioterapia llevan profilaxis y tratamiento del sistema nervioso central. ¿Cuál es el objetivo? O sea, llevan quimioterapias intratecales. El objetivo es evitar la recaída a sistema nervioso central a corto o largo plazo. Algunas quimioterapias, bueno, ¿qué es lo que metemos en la intratecal? La quimioterapia intratecal lleva metotrexate. Se puede utilizar dexametasona para evitar la radiculitis que causa este metotrexate intratecal y se puede adicionar citarabina intratecal también. Algunos esquemas de quimioterapia llevan radioterapia profiláctica, aunque el paciente no haya presentado blastos en el líquido cefalorraquídeo, lleva radioterapia
holocraneal para evitar estas recaídas posteriores. El objetivo del mantenimiento, bueno, como la quimioterapia de LLA, a diferencia de LMA que dura 6 meses, esta dura 2 años, es muy larga, porque lleva además 2 años de mantenimiento, ¿sí? Estos 2 años de mantenimiento es un tratamiento largo basado en crecimiento celular lento, completar 2 años de tratamiento oral. El objetivo del mantenimiento es erradicar la enfermedad subclínica y con esto disminuir los riesgos de recidiva. El compromiso del sistema nervioso central es cuando el líquido cefalorraquídeo muestra blastos en la citometría de flujo. Como les digo, si hay infiltración en los pares craneales o presencia de masa tumoral en tomografía o infiltración de las leptomeninges en la resonancia magnética del sistema nervioso central. Siempre ver que no haya masa mediastinal o compromiso visceral, hígado, vaso o riñones o compromiso testicular. ¿Cuándo se ha indicado el trasplante de médula ósea en leucemia linfoblástica aguda? En las que son de alto riesgo desde su diagnóstico, especialmente los portadores de cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922 o la translocación 411. Si son refractarios a corticoides asociados a inmunofenotipos T, los tipo T van para trasplante, o que tuvieron hiperleucocitosis de más de 100.000 al diagnóstico, porque esto nos da altísimo riesgo de recaídas tempranas, o que hay recaídas durante el tratamiento, ¿sí? Si el paciente está en tratamiento y presenta una recaída, automáticamente pasa a segunda línea y consolidación con trasplante de médula ósea halogénico. ¿Cuáles son las secuelas del tratamiento? Bueno, las recaídas a nivel de médula ósea o de sistema nervioso central son en el 30% en los próximos 3 años después de haber terminado la quimioterapia. Si el paciente es de este 30% que recae, obviamente debe ser sometido a una segunda línea de manejo mucho más intensa que la primera y a consolidación con trasplante de médula ósea. O sea, a pesar de que el 80% alcanza remisión completa, de ese 80%, el 30% va a recaer en los próximos 3 años. Si se trata de, si tenemos un segundo tumor después de quimioterapia, de este 80% que queda en remisión y que vamos a vigilar durante estos 3 años, y después, si esos pacientes no recayeron, que son de ese 70% que no recayó y 30% que sí va a recaer, este 70% se sigue vigilando durante 15 años más. ¿Por qué? Porque existen segundas neoplasias a largo plazo en estos pacientes, ¿sí? Estas segundas neoplasias son de muy mal pronóstico y la mayoría son neoplasias del sistema nervioso central o otro tipo de leucemia. Si era LLA, puede presentar una LMA a largo plazo, ¿sí? O tumores sólidos, que son de muy mal pronóstico. Pueden quedar déficits neurológicos después de la radioterapia sistema nervioso central, o pueden quedar alteraciones endocrinológicas, como son retraso del crecimiento, si es un niño o si es gente muy joven, obesidad, pubertad precoz en mujeres o menopausia precoz en mujeres adultas. Bueno, la enfermedad residual mínima. La enfermedad mínima residual dijimos que la vamos a buscar con médula ósea, con cariotipo y con estudios moleculares, ¿sí? Y aquí terminamos. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Estamos viéndonos con otro tema. Gracias.